Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a empezar hablando de la formulación inorgánica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a analizar en este tipo de, digamos, de temario que va a ser muy utilizado en todos los cursos, tanto de secundaria como de bachillerato, y al inicio vamos a empezar por lo más sencillito, como son los nombres de los elementos químicos. Básicamente vamos a empezar analizando y sabiendo que la tabla periódica contiene 118 elementos químicos, ¿vale? Todos estos elementos químicos han recibido un nombre y un símbolo si tenemos en cuenta el origen en el cual han sido, digámoslo así, descubiertos, o en el momento en el que son descubiertos se les pone un nombre y a partir de ahí vamos a ver diferentes tipos de elementos que tenemos. Bueno, algunos tienen nombres latinos, son conocidos desde la antigüedad, como es el caso del oro, y el símbolo del oro recibe su nombre del latín aurum y el símbolo está muy relacionado con la etimología latina de la palabra, es decir, AU. Siempre que un símbolo de un elemento tiene dos letras, la primera va a ser mayúscula y la segunda no. Así pues tenemos A mayúscula, U minúscula. Lo mismo pasa con la plata, que el nombre lo recibe del latín argentum y la simbología es A mayúscula, G minúscula, o el plomo, que también recibe su nombre del latín y el símbolo es PB. Otros, sin embargo, reciben su nombre de la mitología, por ejemplo, como es el caso del mercurio. El símbolo es Hg, o el uranio, que solamente es una letra, el símbolo es la U mayúscula. Cuando únicamente tiene una letra un símbolo, siempre es con mayúscula. La primera, si son dos, es con mayúscula y la segunda minúscula. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo de un dios utilizado para bautizar un elemento químico es el Neptunio, por ejemplo. Seguiremos. En otros casos, la nomenclatura recibe o viene el nombre del elemento, digamos, en honor a un determinado país, como es el caso del francio, cuyo símbolo es Fr, o del polonio, que es PO, o del germanio, GE. Y en otros casos, cuando se ha bautizado un elemento, ha sido para hacer un homenaje a determinados personajes muy importantes dentro de la parte científica, sobre todo, bueno, generalmente grandes científicos y científicas del siglo XX. Un ejemplo típico es el Einsteinio, cuyo símbolo es el S, o el Fermio, en honor a Enrico Fermi, o el Mendelevio, en honor a Mendeleev, el descubridor de la tabla periódica, ya, pero en el siglo XIX. Y continuamos hablando de las sustancias simples. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una sustancia simple. Pues son todas aquellas sustancias químicas que están formadas por átomos del mismo elemento. Es decir, todos los átomos que la forman son iguales, idénticos, y por idénticos me refiero al mismo elemento químico. En algunos casos, estos elementos aparecen aislados en estado natural. Son lo que denominamos como elementos monoatómicos, es decir, formados por un único átomo. El ejemplo más típico de estas sustancias son los gases nobles que aparecen a la derecha en la última columna de la tabla periódica. Y son los siguientes. Tenemos el helio, que su nombre es en honor al Sol, y el símbolo es H mayúscula, en minúscula, o el neón, que es Ne, argón, que es Ar, kripton, que es Kr, xenón, Xe, y radón, que es Rn. En otros muchos casos aparecen estas sustancias asociadas en estado natural. El ejemplo más sencillo posible de asociación es cuando se unen dos átomos. Se forma entonces lo que denominamos una molécula diatómica. Y estas asociaciones están presentes en sustancias como el hidrógeno, que se representa H2, el oxígeno O2, el nitrógeno N2 y todos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y en menor medida el astato también. En otros muchos casos, el grado de asociación entre los distintos átomos es un poquito mayor y en el ejemplo típico del ozono, muy conocido, se produce una asociación de tres átomos de oxígeno formando lo que conocemos como la molécula de ozono. Este grado de asociación puede continuar y en algunos compuestos es un poquito mayor y el ejemplo más típico puede ser el caso del fósforo, que
forma asociaciones de 4 átomos diferentes formando una estructura de fósforo tetraédrica. El símbolo del fósforo es P y este elemento se representa como P4. Esta asociación también se observa en el arsénico, cuyo símbolo es AS. Y grados mayores de asociación se producen en el caso, por ejemplo, del azufre, donde se forman unos ciclos de 6 o de 8, y algo parecido se aprecia también en el selenio. El símbolo del azufre es S y tiene su raíz, digámoslo así, en la palabra inglesa. Azufre en inglés es con S y el selenio, el símbolo es Se. El carbono genera estructuras con un número de átomos muy, pero que muy elevado. Y los ejemplos más típicos lo constituyen la estructura del grafito, como podemos ver aquí, que es una estructura laminar, y la estructura del diamante, que tiene una forma de enlazarse los átomos de carbono completamente diferente. Sin embargo, estas dos estructuras, a pesar de estar químicamente formado única y exclusivamente por átomos de carbono, tenemos una estructura, ya digo, un aspecto y unas propiedades químicas completas y absolutamente diferentes. El grafito, que como podemos ver se utiliza en la mina de un lápiz, por ejemplo, y que tiene una dureza pues, que no es excesivamente alta, a tener una estructura que es la más dura conocida, que constituye el diamante. Y ya digo, la composición química de los dos es exactamente la misma, son átomos de carbono. Lo único que cambia de uno a otro es la forma en la que estos átomos están enlazados y eso produce un aspecto y unas propiedades y un valor de producto completamente diferente. Los metales tienen otra forma de enlazarse, también forman redes tridimensionales infinitas. En esta figura se representa una escultura existente en Bruselas que representa o trata de simular la manera en la que los átomos están enlazados en una red tridimensional. Para la nomenclatura de las sustancias simples utilizamos una serie de prefijos multiplicadores con lo que indicamos la cantidad de átomos que aparecen en cada una de las especies. En el caso de los monoatómicos normalmente no se suele especificar, simplemente con HE ya identificamos al helio, que ya sabemos que es una especie monoatómica, como comentábamos antes, todos los gases nobles lo son. Las especies diatómicas, como el hidrógeno, que normalmente se simboliza como H con un subíndice 2, sí solemos especificar el número de átomos que aparecen en esta especie. Entonces, el nombre común que le asignamos es dihidrógeno. En especies con 3 átomos de carbono o especies triatómicas, como en el caso del O3, podemos nombrarlo como trioxígeno o simplemente con su nombre común, que es ozono. Especies con 4, como el fósforo, P4, se suele nombrar con el prefijo tetra. Por tanto, a la especie la llamamos tetrafósforo. Y ya con más átomos utilizaremos una serie de prefijos como penta para 5, hexa para 6 o hepta para 7 y así en adelante con prefijos con raíz griega para átomos, para agrupaciones de más de 8 átomos. Hasta ahora hemos estado hablando de sustancias simples con carga neutra, pero hablamos de ion, que en definitiva no es más que un átomo o un determinado grupo de átomos, que lo que ocurre es que no tiene carga neta nula, es decir, tiene carga efectiva, que bien puede ser carga positiva o carga negativa. En este último caso hablamos de aniones, es decir, un anión es un átomo o grupo de átomos que tiene carga negativa y un catión es un átomo o grupo de átomos que tiene carga positiva. Bien, los iones, a su vez, los podemos clasificar en función del número y tipo de átomos que tienen. Es decir, hablamos de iones homopoliatómicos cuando está formado por más de un átomo, pero todos son del mismo tipo, o heteropoliatómicos, que sería este grupo de aquí, cuando está formado por más de un átomo y por más de un tipo de átomos diferentes. Ahora veremos algunos ejemplos de nomenclatura de cationes monoatómicos. El
caso más sencillo y un cation muy habitual es el caso del cation H+. Como podemos ver, es un átomo de hidrógeno con una carga positiva. ¿Cómo lo nombramos? Pues muy fácil. En todos los casos vamos a poner primero el número de átomos que hay, excepto en este caso, como solo es un átomo, no se pone nada, el nombre del elemento, por tanto hidrógeno, y luego seguido de el número de cargas y el signo. En este caso, como es un cation, tiene carga positiva, lo nombraremos como hidrógeno 1+. Otro ejemplo muy típico también es el cation sodio o sodio 1+. Para el caso del cobre con una carga positiva tendremos cobre 1+, o también utilizado en la nomenclatura más tradicional, históricamente muy utilizado, ya digo, y todavía se sigue manteniendo, lo podemos nombrar como cobre 1 en números romanos S1 entre paréntesis. ¿Cómo vamos a diferenciar en el caso de un cation de un mismo elemento que pueda tener dos cargas diferentes, como es el caso, por ejemplo, del hierro? Aquí tenemos dos cationes, el hierro 3+ y el hierro 2+. La única diferencia entre un ion y otro es el número de cargas positivas que tiene. Entonces lo nombraremos como hierro 3+, o simplemente en números romanos el 3 entre paréntesis, hierro 3, o hierro 2+, o hierro 2. Algunos ejemplos más, si tiene más de un átomo, debemos de especificarlo al principio, como es el caso del cation, este que estamos mostrando aquí. Lo nombraremos como dihidrógeno y después el número de cargas y el signo. Por tanto, será dihidrógeno 1+. O si fueran 3 átomos, trihidrógeno 1+. Para el caso del nitrógeno con 2 átomos y una carga positiva, lo nombraremos como dinitrógeno y luego el número de cargas 1 y el signo más. O la molécula de oxígeno que ha perdido un electrón y tiene una carga positiva, sigue estando constituida por 2 átomos, por ejemplo será dioxígeno 1+, o dimercurio 2+. Y ejemplos de este tipo tenemos muchos y nos pueden aparecer muchos, pero en todos los casos la nomenclatura que vamos a aplicar son las reglas que estamos viendo. Especificaremos el número de átomos del elemento, el nombre del elemento, el número de cargas y la carga. A continuación pasamos a hablar de los aniones monoatómicos, es decir, por ser anión tiene carga negativa y este hecho lo vamos a indicar con la terminación o con el sufijo uro que se añade a la raíz del elemento, seguido del número de cargas y la carga. Es decir, el ejemplo más típico es el anión hidruro, como podemos ver, es la terminación uro indicando una carga y el signo negativo. De acuerdo, un hecho muy habitual es que los aniones solo puedan tener para un determinado elemento un tipo de cargas. Entonces, cuando no existe ambigüedad, podemos omitir el número de cargas del anión. El ejemplo más típico lo puede constituir el cloruro, 1- o simplemente lo llamaremos cloruro. Lo mismo para el sulfuro, que es el anión azufre, que tiene dos cargas negativas, simplemente lo podremos llamar sulfuro. De forma análoga tenemos para el nitrógeno el anión con 3 cargas negativas, es el nitruro 3- o simplemente el nitruro. Y para el carbono con 4 cargas negativas tenemos el carburo 4- o simplemente carburo. Ejemplos de este tipo de aniones monoatómicos tenemos más, pero siempre aplicaremos las mismas reglas de nomenclatura para este tipo de iones. Y una excepción que nos podemos encontrar es el caso del oxígeno. Es decir, nos olvidamos del sufijo uro cuando tenemos el oxígeno con 2 cargas negativas, que es una especie muy habitual, lo vamos a denominar como óxido. Y esta es una excepción a la regla. Pero es una excepción de gran importancia porque se produce en muchísimos compuestos. Existen muchos óxidos diferentes y son bastante probables que no lo podamos encontrar a la hora de nombrar o de formular. Seguimos a continuación hablando de aniones homopoliatómicos, es decir, aniones que están formados por más de un átomo, pero todos del mismo tipo. Algunos ejemplos vamos a comentar a partir de ahora. Las pautas de formulación de este tipo de aniones son muy sencillas.
sustancias. Siempre mediante un prefijo indicaremos el número de átomos de que dispone. En el caso que tenemos representado aquí hablaremos de dicarburo. Siempre la pauta en la formulación de este tipo de aniones la vamos a marcar con un prefijo indicando el número de átomos que existen, en este caso 2, utilizamos el prefijo di, el anión con la terminación uro y luego, igual que antes, el número y el signo, el número de cargas y el signo. Y continuaremos hablando del ejemplo típico del oxígeno, que tiene una química a este respecto muy variada, es decir, pueden aparecer compuestos muy distintos. Pero bueno, siempre los vamos a nombrar utilizando las mismas pautas y las mismas reglas que acabamos de comentar. El primer ejemplo que veremos es el dióxido 2-, es decir, 2 átomos de oxígeno con 2 cargas negativas repartidas en los 2 átomos y especificamos aquí el número de cargas negativas que tiene. Un ejemplo parecido es el dióxido 1-, con 2 átomos, pero solo una única carga repartida entre los 2. O 3 átomos de oxígeno con una única carga que constituyen el trióxido 1-. Es importante reseñar que todos estos iones tienen un nombre común que generalmente se utiliza mucho, por eso es lo de presentarlos y comentarlos. Es decir, este ion O2 con 2 cargas negativas podemos nombrarlo como dióxido 2- o utilizar el nombre común que es el peróxido. El dióxido 1- lo podemos nombrar también como superóxido y el trióxido 1- normalmente es un compuesto de tipo ozono. ¿De acuerdo? Es decir, en estos casos podemos encontrarnos una u otra nomenclatura para referirnos a un mismo anión. Otro ejemplo típico lo constituyen los 3 átomos de nitrógeno con una única carga negativa. En este caso lo nombraremos como trinitruro 1-. Y el nombre común que tiene esta sustancia es ácido. Seguimos a continuación analizando algunos ejemplos más por practicar un poco con los prefijos y con la formulación de este tipo de sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, para el I3- tendríamos como nombre el triyoduro 1-, o en el siguiente ejemplo el dicloruro 1-. Siempre vamos a utilizar los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, bueno, en un caso ya de una agrupación de un número de átomos más elevado, como en el caso de 9 átomos de plomo juntos con 4 cargas negativas global, tendríamos el nonaplumburo 4-. El número de aniones que nos podemos encontrar de este tipo es muy elevado, pero siempre los vamos a formular aplicando las mismas reglas de nomenclatura. Y ya con esto daríamos por finalizado el tema. En vídeos posteriores hablaremos de la formulación de compuestos binarios, es decir, formados por 2 elementos. Solamente esperar que os haya podido servir para empezar a entender un poco el tema de formulación, que es un concepto muy importante y que trabajaremos a partir de ahora y hasta final de curso y en los cursos venideros. Por eso es importante sentar bien las bases de la formulación de los diferentes tipos de compuestos que nos vamos a ir encontrando a lo largo del curso. Nada, esperar simplemente eso, que os haya podido ser de utilidad y gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.